empresa. Obviamente, cuanto más grande sea la empresa, más tenderá a ser una sociedad anónima. Y cuanto menos sea, digamos, más chica sea la empresa, irá más hacia hacia el formato individual o un formato parecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque obviamente listar las acciones tiene toda una serie de costos que obviamente eso se justifica en la medida que la empresa desarrolle un tipo o tenga un determinado tamaño de envergadura, ¿sí? Alguna envergadura que lo justifique desde el punto de vista de los costos, ¿sí? Bueno, estos son, digamos, los tipos de empresas con los que nos podemos encontrar y acto seguido, sea, como dije recién, cualquiera fuera el tipo de empresa, tenemos que ver, digamos, tenemos que adentrarnos en la teoría económica de la empresa. Y para arrancar, obviamente lo que primero tenemos que ver es adentrarnos, digamos, al interior del proceso productivo, ¿sí? Y tenemos que empezar a hablar de la función de producción, ¿sí? La función de producción no es otra cosa que los factores, digamos, de producción que mezclados vía una tecnología dada de producción nos van a generar el producto que luego vamos a vender, ¿sí? Entonces, esto es algo ya hemos hablado de los factores que intervienen en el proceso productivo. Habíamos dicho que son tres tipos de factores: el factor tierra, el factor capital y el factor trabajo, ¿sí? Pero algo que no dijimos y que tenemos que tener muy en claro es que estos factores, sean cuales fueran, se dividen de acuerdo, digamos, a la posibilidad de ser modificados en el corto plazo. Por eso, en función de que podamos tener factores que puedan ser, digamos, modificados, en el proceso productivo los vamos a dividir entre factores fijos y factores variables. Los factores fijos vamos a llamar a aquellos factores, ya sean tierra, capital o trabajo, que no pueden ser modificados a corto plazo. Si en el corto plazo están dados, no podés hacer absolutamente nada, solamente remunerarlos. Y esto puede ocurrir por un montón de cuestiones. Puede ocurrir por contratos, puede ocurrir por determinado tiempo de maduración que necesita, digamos, ser, digamos, que no puede ser modificado, eh, puede ser por una cuestión técnica, llámese, imagínate, tengo un determinado tamaño de planta, no sé, tengo 5.000 metros de tamaño de planta y la quiero modificar a 20.000 metros. Bueno, obviamente para 20.000 metros necesito hacer toda una inversión, necesito hacer, digamos, toda una obra que implica determinadas cuestiones que no lo podés resolver de un día para otro, ¿sí? Lo vas a resolver a lo largo de un periodo de tiempo, donde a lo largo de ese periodo de tiempo sí será posible resolver, pero mientras tanto no. Mientras que obviamente los factores variables son aquellos que van a poder ser modificados en el corto plazo. El punto ahora es hablar de a qué le llamamos corto plazo. ¿Cuánto es? ¿Un mes, 2 meses, 10 meses, un año, 2 años? No hay técnicamente un periodo de tiempo de calendario al que le denominamos en economía corto plazo. El corto plazo eh, es un periodo de tiempo a lo largo del cual las empresas pueden ajustar la producción, pero solo cambiando los factores variables, ¿sí? No, no así los factores fijos, es decir, en la empresa, el corto plazo,
es un periodo de tiempo en el cual hay factores fijos que no pueden ajustarse. Entonces, de vuelta, el equipamiento puede ser, la planta, determinados contratos, ¿sí? Suponete que no sos dueño de la planta, sino que estás alquilando, ah, tenés un alquiler, y producto de ese alquiler tenés un contrato, y ese contrato dice, bueno, por determinado tiempo tenés que pagarlo, el alquiler. Entonces, lo cierto es que sea cual fuera el motivo, lo cierto es que te contás con factores fijos. Esta es la distinción entre un periodo, digamos, entre factores fijos y factores variables. Los variables son los que se pueden modificar en el proceso productivo, en un periodo de tiempo corto, mientras que los fijos no los puedes hacer. Generalmente los factores variables están asociados, obviamente, a, digamos, digamos, por ejemplo, el trabajo o los materiales. Entonces, ese tipo de insumos, ese tipo de factores, sí son variables y dependerá de, entonces, tu necesidad de aumentar o no la producción. Tomarás más factor variable o menos factor variable. Pero tenés una limitación, y esa limitación es el factor fijo. ¿Está bien? Esto es fundamental que se entienda, esta distinción entre factor fijo y factor variable, ¿sí? Yo voy a ir avanzando, pero como ya les digo en clase presencial, eh, interrumpan cuando no entienden algo, ¿sí? Es muy importante que lo hagan, ¿está? Bien, dicho esto y hecha esta distinción entre factor fijo y factor variable, ahora tenemos que pasar a hablar de la producción en sí misma, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿sí?, que de la combinación y de la cantidad de factores que utilicemos, vamos a obtener un nivel de producción. Ese nivel de producción obviamente estará asociado a la cantidad de factor que le pongas, ¿sí? Pero lo importante es entender qué sucede cuando agregas factor productivo con el producto total. Entonces, para ello hay dos conceptos que tenemos que ver. Uno es el producto marginal y el otro es el producto medio, que son muy importantes para mostrar un efecto que se produce en la producción de cualquier empresa, donde vos tenés, por ejemplo, vamos a imaginar una empresa funcionando a corto plazo. A corto plazo tenés un factor fijo, que es, no lo podés modificar, entonces será el que es, ¿sí? Pero vos podés modificar, por ejemplo, la cantidad de factor variable. En este caso vamos a suponer que el factor, como dice el cuadro, el factor variable es la cantidad de trabajo. Con L vamos a denominar la cantidad de trabajadores a la semana en una escala donde vamos a ir incorporando trabajadores de 0 a 10, ¿sí? Y donde vamos a ir viendo, anotando qué va sucediendo con nuestro producto total cuando vamos aumentando la cantidad de trabajo, ¿sí? Como pueden ver acá, a medida que vas tomando trabajadores, lo que sí se ve es que el producto total empieza a subir, ¿sí? Sube, 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 pero lo hace, en algún punto empieza a subir, digamos, más lentamente, hasta que llega un máximo, hasta que llegas a un máximo. Entre 9 y 10 trabajadores te encontrás con el producto total máximo. ¿Y qué sucede a partir de ahí? Bueno, lo más probable es que si seguís aumentando la cantidad de trabajadores, ¿sí? Eh, en lugar de que tu producción aumente, muy probablemente, y diría con certeza,
es que el producto no solamente no vas a lograr aumentar el nivel de producción, sino que lo vas a disminuir. Obviamente es una clara señal de que ahí hay que parar, mínimo, ¿sí? Y esto lo puedes ver, digamos, en términos de las dos columnas que siguen, ¿sí? Vamos a ver cómo, digamos, la de producto medio. La de producto medio es una, una medida que indica, el producto medio será que el producto total dividida la cantidad de factor variable. O sea, en este caso estamos hablando de supongamos que fabricamos helado y el producto medio serán los kilos de helado por trabajador. Bueno, cuando vas adquiriendo trabajadores, cuando vas aumentando tu cantidad de trabajadores, vas a ver que el producto medio empieza a aumentar, aumenta, hasta que llega a un máximo, ¿sí? Y luego empieza a disminuir. Esto tiene tendría como algo así como una forma de U invertida, ¿sí? A este producto medio se lo suele llamar productividad, un término que seguramente a ustedes les resultará familiar, ¿sí? La productividad. La productividad es la cantidad de producto por trabajador. Y es digamos, un indicador que es de tipo promedio. Simplemente surge de dividir la cantidad de producto total versus la cantidad de factor variable que le estás poniendo. Bien. ¿Entienden esto? Sí, ¿no? Bueno, si no hay, digamos, preguntas, sigo adelante, asumiendo que se entiende. Veamos la otra columna. La otra columna habla de producto marginal. ¿Qué es el producto marginal? Bueno, el producto marginal es digamos, es un indicador que te dice cuánto producto te agrega un trabajador adicional, ¿sí? ¿Cuánto producto te agrega un trabajador más? ¿Cuánto producto te agrega el último trabajador que incorporas? ¿Está? Entonces, dado este concepto de producto marginal, vemos en el cuadro que si tenés 0 trabajadores, tu producto es 0, ¿sí? Y que si incorporás un trabajador, ese primer trabajador logra fabricar 55 kilos de helado al mes. ¿Está bien? Pero si agregás un segundo trabajador, la producción va a 142. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es, digamos, qué te dice el producto marginal? Te dice cuánto producto te agrega el segundo trabajador. El primero te agregó 55, como veíamos. El segundo hizo que la producción total vaya a 142. Vos ya tenías 55 con el primer trabajador, ergo, el segundo trabajador te agregó 87, más que el primero. ¿Mm? ¿Lo ven esto? Y así sucesivamente. Vamos y contratamos el tercero. Vemos que el producto por trabajador va aumentando. Contratas el tercero y ese te lleva la producción a 250, con lo cual si ya tenías 142 kilos en producción, el tercer trabajador te agregó 108. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero llegás al quinto trabajador, donde el quinto trabajador te agrega 131. ¿Está? Obviamente, querés seguir aumentando la producción, agregas un sexto trabajador, pero ese sexto trabajador te lleva la producción a 500, con lo cual el cálculo te dice que agregó 119, es decir, empieza a agrega, pero empieza a agregar menos que el anterior. Y el siguiente menos, y el siguiente menos, y el siguiente menos, hasta que un punto en el décimo trabajador no te agregó nada. ¿Está? Bueno, el punto es por qué sucede esto. ¿Sí? Bueno, la explicación es bastante intuitiva. Lo que hay atrás
se llama rendimientos, digamos, rendimientos crecientes y decrecientes en la producción. Vos acá ves claramente que tenés un rendimiento creciente de cada trabajador, lo vas a ver en eso en el producto medio. ¿Y por qué sucede esos rendimientos crecientes? Esto es cuando agrego trabajadores, la producción aumenta y aumenta más de lo que agrego de trabajo. Bueno, la explicación obviamente surge de algunos, los que han estudiado en la secundaria, deben haber estudiado el término la división del trabajo y la especialización en el trabajo, un término muy viejo de un tal Fayol. Eh, ¿Qué pasa? Los trabajadores empiezan a dividirse las tareas y al dividirse las tareas pueden, eh, digamos, lo que hacen es los tiempos muertos entre cambiar de tarea de una u otra, hacen que desaparezcan entonces esa especialización que cada trabajador logra en su puesto de trabajo, hace que incremente la producción, ¿sí? Esto es, atrás de esto hay eficiencia, ¿sí? Es decir, la eficiencia aumenta, pero aumenta y aumenta hasta un punto donde se hace máxima esa eficiencia y a medida que empezás a agregar trabajadores, ya no logras tanta eficiencia. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un punto máximo. Luego de ahí vos podés lograr seguir aumentando, pero ya no te agregan tanto los últimos trabajadores. Y si te vas al extremo, en el 10.º trabajador, y muy probablemente si decidís contratar uno más en el 11.º, ya no solamente no agrega, sino que probablemente el trabajador número 11 ya hasta moleste. Ya, ¿por qué molesta? Y bueno, no es porque sea culpa del trabajador, sino porque ya no tenés tanto espacio físico, ¿sí? Para, digamos, que cada trabajador desarrolle su tarea de la manera más eficiente posible. Ya tenés una limitación, y esa limitación surge de una cuestión física, el espacio, o la cantidad de máquinas que hay, etc. Lo cierto es que hay, digamos, una limitación, y esa limitación viene obviamente, del factor fijo. En algún punto el factor fijo empieza a operar y es lo que te hace caer la eficiencia hasta el punto de hacerte la negativa. Imagínate que tenés una planta de, no sé, 10 por 10. Entonces, cada trabajador tiene 10 metros para moverse. Ahora, fenómeno, vos, si le metés 5 trabajadores cada 10 metros, obviamente se empiezan a molestar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Falta de espacio físico, ¿sí? Entonces, esa falta de espacio físico es el factor fijo podés, que no podés aumentar en el corto plazo. Esta es la razón por la cual te vas a encontrar con que en la producción te vas a tener una primera fase de eficiencia, ¿sí? Y una segunda fase donde esa eficiencia entra en caída, en caída hasta el punto donde se hace negativa. ¿Está bien? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Lo van siguiendo? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Bueno, genial. Bien. Si lo ponemos en gráfica, ¿sí? La tabla anterior, vamos a tener, esta es la gráfica de nuestra tabla anterior, ¿ves? Entonces, acá ves claramente que tenés una, digamos, fase ascendente de la producción. Acá ven que la producción crece más que proporcional a la cantidad de trabajo que aumentás. Y acá, donde pasa de cóncava a convexa, la función también sigue aumentando, pero ya lo hace a una tasa decreciente. Y esto tiene que ver, obviamente, con lo que hablábamos recién, con esta eficiencia decreciente. A esto se le llaman, digamos, rendimientos. A este punto, para la izquierda, acá estamos teniendo rendimientos crecientes del factor trabajo. Y de este punto
para la derecha, vamos a tener rendimientos decrecientes en el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Dice, tu producción va a aumentar, pero menos que proporcionalmente. Ok, listo. Esta es nuestra curva de producción. Si abajo dibujamos las curvas de producto medio y de producto marginal, ¿sí? Te vas a encontrar con esto. Esta es nuestra curva de producto medio, que como pueden ver, digamos, alcanza un máximo entre 3 y 4 trabajadores y luego empieza a caer la productividad de los trabajadores hasta que se hace cero, ¿está bien? Y digamos, una curva de producto marginal, ¿sí? Perdón, lo dije exactamente al revés. La curva de producto medio es esta curva con forma invertida, de U, donde el máximo está en 5 trabajadores. Esta es nuestra curva de producto medio. Si vamos de vuelta al cuadro anterior, lo ven acá, este es nuestro producto medio, lo vas a encontrar en el quinto trabajador, en 100. Después empieza a caer, ¿está bien? Bueno, vuelvo. Mientras que la curva de producto marginal, ¿ves? Arranca para arriba, ¿sí? Toca un máximo y luego empieza a caer, ¿sí? En el punto donde el producto medio es máximo, esto es donde la productividad es máxima, en ese punto el producto marginal y el producto medio son iguales. Luego, en la fase decreciente de la producción, el producto marginal lo vas a ir viendo por abajo del producto medio. Esto siempre es así. ¿Ah? Entonces, de vuelta, de este punto, del óptimo técnico a la izquierda tenés rendimientos crecientes. Y en este punto, hacia la derecha, tenés rendimientos decrecientes. Bien, si vos buscas el óptimo técnico, el óptimo técnico refiere al máximo de producción, ¿sí? Al máximo de producción donde la eficiencia es máxima, va a estar en este punto. Obviamente, la eficiencia máxima no es el máximo de producción. De vuelta, volvemos al cuadro para que lo vean. El máximo de producción es 720, ¿sí? Pero la eficiencia o el punto óptimo de producción, desde el punto de vista técnico, donde la eficiencia es máxima, está en los 500 kilos de helados por semana. Mientras que el máximo de producción posible es 720. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, genial. Acá ahí yo les dejo 2 videos que pueden ver, donde son 2 videos, digamos que en lo que pueden ver, digamos, cuando hagan el repaso de clase, básicamente lo mismo que estamos hablando ahora, ¿sí? Simplemente para que escuchen a otra persona explicarlo, pero es básicamente lo mismo. Son 2 videos cortos que los pueden ver para refrescarle el tema. Bien. Profe, óptimo Sí. técnico y eficiencia técnica es lo mismo. ¿Cómo? Óptimo técnico y eficiencia técnica es lo mismo. Sí, sí. El óptimo técnico es el máximo de eficiencia, ¿sí? Pero no el máximo de producción. ¿Tá? Listo. El máximo de producción no lo lográs siendo 100% eficiente. ¿Tá? Entonces, hay 2 decisiones que te pueden, como vos gerente de planta, suponete que sos el gerente de planta, hay 2 decisiones que puedes llegar a tomar. Che, no, necesito llevar la producción al máximo. Ok, listo. Esa es una decisión. La otra decisión es que diga, no, quiero lograr el máximo de eficiencia posible en mi producción. Esa es otra decisión. Y para esa segunda decisión
vas a tener que calcular el óptimo técnico y parar donde la eficiencia sea máxima. Una Esto es, pregunta, ¿en qué caso se elegiría, digamos, cada una de las decisiones? O sea, la de priorizar la productividad o la eficiencia. mira, para, pues, digamos, ¿por qué te digo? Puedes tener dos tipos de, digamos, dos tipos de decisiones. Bueno, depende de las condiciones en las que tengas que trabajar y de la directiva que te pongan, digamos, digamos, los dueños de la empresa. Te pueden decir, no, mira, ¿sabes qué? Necesitamos producir al máximo porque, no sé, porque tenemos un contrato que cumplir, porque hay una necesidad que satisfacer, entonces no me importa la eficiencia, quiero el máximo de producción, ¿sí? No sé, suponete que producís armamentos y estás en una guerra, digamos, seguramente a nadie le va a importar el costo, quieren la máxima producción de armamento que se pueda, ¿está bien? Entonces, ahí puede ser una decisión. La otra decisión es que te digan, no, no, estás compitiendo, obviamente, y si vos, si estás compitiendo, obviamente tu decisión tiene que ser la de maximizar beneficios, entonces eso es otra historia, porque vos sabés que si intentás ir al máximo de producción, tus costos van a ser muy altos, ¿está bien? Entonces muy probablemente en este punto vos no estés maximizando beneficios. Muy probablemente tu maximización de beneficios estará cerca de este punto, más que de este punto, ¿se entiende? Porque, repito lo que dije al inicio de la clase, el objetivo de la empresa es maximizar los beneficios y los beneficios van a surgir de los ingresos por venta, esto es, cuánto yo pueda producir por el precio al que vendo, versus los costos, que ahora vamos a entrar a ver el tema costos. ¿Se entiende? No sé si pude responder la Sí, pregunta, sí, Feliciano. sí, clarísimo. Bueno, genial. Bien, ahora sí, ¿sí? Eh, los costos, entramos ahora a ver costos, ¿sí? También vamos a tener costos, los costos van a ser el espejo de lo que sucede en la producción. Ni más ni menos que eso. El espejo de lo que sucede en la producción. Si vos empleas poco factor variable, tu nivel de costos va a ser bajo, ¿sí? Porque vas a estar pagando poco factor variable. Si empleas mucho factor variable, vas a estar pagando costos más altos. ¿Está bien? Vas a erogar salarios, mayor masa salarial. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si en la producción tenés rendimientos crecientes, ¿sí? Eh, tus costos van a ser decrecientes. Y al revés, si tus rendimientos son decrecientes en la segunda etapa, ¿sí? Del punto de óptimo hacia la derecha, tus costos van a ser crecientes, ¿sí? Entonces, como el factor lo pagás al mismo precio, ¿sí? En la medida que tengas rendimientos crecientes de producción, tus costos por unidad van a ser más bajos. Digamos, y viceversa. ¿Tá? Si estás desde el punto óptimo hacia la derecha, tus costos van a ser crecientes. ¿Entienden esto? Que son exactamente un espejo de lo que sucede en la producción. La eficiencia es lo que determina que tenga costos decrecientes o costos crecientes. Vuelvo para acá, ¿sí? En en esta parte del proceso productivo, como dije, es un espejo. Acá si tenés rendimientos crecientes, tus costos en esta etapa van a ser decrecientes. Mientras que en esta parte, ¿sí? En esta fase de producción vas a tener costos decrecientes. ¿Sí? Bien. ¿Está? Entonces, acá los vas a ver. ¿Sí? Acá los vas a ver, tenés el producto total, mismos ejes,
mismos ejes que lo que veíamos recién, la cantidad de trabajo, ¿sí? Y acá tenés los rendimientos. En la parte de rendimientos crecientes, ¿sí? El costo, ¿sí? Es decreciente. Esto es de vuelta. Acá tenés rendimientos decrecientes. Un segundito, ¿eh? Un segundito, ya estoy. Esperen que... Un segundo. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, seguimos entonces. Bien, acá está. Bueno, entonces, cuando tengas rendimientos crecientes, el costo, ¿sí? Crecen a un ritmo decreciente. Crecen a ritmo decreciente. En cambio, cuando tenés rendimientos decrecientes, tus costos empiezan a acelerarse. Estos son, digamos, este es el espejo de lo que sucede en la producción. ¿Está bien? Lo importante acá es que, perdón, cuando la productividad marginal del trabajo sea creciente, nuestro costo marginal será decreciente. Cuando sea constante, tendremos rendimientos constantes y cuando sea decreciente, tendremos rendimientos crecientes. Esto es básicamente la teoría de producción y costos, que era lo que quería que viéramos en el día de hoy. Obviamente, esto cuando lo pongamos en ejercicios, que los vamos a hacer en clase, digamos, presencial, para que quede más claro y para que fijemos los conceptos, pero esta es la teoría que vamos a tener de soporte para estudiar el caso de rendimientos crecientes y su impacto en los costos. Después, una vez que juntemos la producción y los costos, obviamente ahí vamos a estar hablando de beneficios, ¿sí? No sé si se entendió, si queda alguna duda, algo que quieran preguntar, me dicen. No, todo claro. ¿Está claro? Bastante bien, profesor. Bueno. Bueno, si está claro, esto es lo que veamos, no quiero ahondar mucho más porque lo próximo es ejercicios, que insisto, los vamos a hacer en clase, vamos a tomarnos un tiempo más, pero esta era la teoría que quería que quede claro, ¿sí? Eh, Así que bueno, chicos, esto es todo por hoy, nos vemos el jueves presencial a las 8, como siempre, ¿sí? Recording stopped. Dale, perfecto. Profe. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Nos Ahí, vemos. una cosa, ya después voy a colgar el video para los que quieran repasarlo o los que no hayan podido entrar hoy, ¿sí? Buenísimo. Vaya, profe. Dale. Profe, ¿y el presente?
No, lo tengo grabado en el Zoom. Ah, Después listo, perfecto. te bajo la lista de los que entraron y pongo presente. Dale. Buenísimo, profe. Nos vemos. Adiós, adiós.